Un feliz sábado a todos ustedes. Vamos a tener hoy día una pequeña conferencia titulado El mensaje de Dios en los jubileos. Qué hermoso. Pero vamos a hacer una oración pidiendo la bendición de Dios para que su Santo Espíritu sea derramado en nuestras mentes para poder entender. Y si hay algo más que entender, bienvenido sea. Vamos a pedir la comunión con Dios. Querido Padre Celestial, gracias Señor. En estos momentos ayúdanos Señor a comprender la lección del día de hoy sobre los jubileos en el tiempo o en el gran tiempo de los 6.000 años. Ayúdanos a comprender qué es lo que nos tienes preparado para ahora. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, como están viendo el título de ahí, el mensaje de Dios en los jubileos. Vamos a ver el Levítico capítulo 25 sobre el año del jubileo. Levítico 25 versículo del 8 al 13. Un gran mensaje de parte de nuestro Dios mediante estos versículos que vamos a leer. Versículo 8 del capítulo 25 de Levítico, titulado El año del jubileo. Versículo 8 para adelante dice: 7 veces contarás 7 años sabáticos, o sea, 7 por 7 años, 7 por 7, da 49, ¿no? De modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. Versículo 9, y el día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón o el día de la expiación, hará resonar la trompeta por todo el país de Israel. El año 50 será declarado santo. Está resaltado ahí. El año 50 será declarado santo. Y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Pero será para ustedes un jubileo, y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. Versículo 11, resaltado. El año 50 será para ustedes un jubileo. Interesante, el versículo 10 dice, el año 50 será declarado santo. El otro, el año 50 será para ustedes un jubileo. Quiere decir que el jubileo es santo. Ese año no sembrarán ni cosecharán lo que haya brotado por sí mismo, ni tampoco vendimiarán las viñas no cultivadas. Versículo 12, resaltado. Ese año es jubileo y será santo para ustedes. Qué versículo maravilloso del 12 que resume dos significados importantes durante ese año. Ese año es jubileo, alegría, y será santo. Jubileo es santo para ustedes. Comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismo. 13. En el año de jubileo cada uno volverá ¿a qué? A su heredad familiar. Jubileo entonces significa ¿qué cosa? Familia. Familia, santo, júbilo, alegría, unidad, descanso. Es maravilloso, hermano. Hay un gran mensaje de parte de nuestro Dios para nuestro tiempo especialmente. Entonces, quedémonos ahí que después de 49 años, al año siguiente, en el año 50, era jubileo en pueblo de Israel. No se trabajaba, sino todo ese año se dedicaban a renovar sus fuerzas físicas y dedicarse en una comunión entera con Dios y a recibir lecciones a través de los profetas, a través de los encargados de enseñar las cosas de Dios. Era un año de consagración total. Vamos a leer el libro Patriarcas y Profetas, la página 573 en adelante. Dice así: después de 7 semanas de año, 7 veces 7 años, venía el gran año de la remisión, el año del jubileo. Entonces hará pasar la trompeta de jubilación, como ven en la imagen, por toda vuestra tierra de Israel, ¿no? Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este os será jubileo y volveréis cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia. Interesante. Significado de jubileo, familia, descanso y santo, ¿no? En el mes séptimo, a los 10 días del mes,
el día de la expiación. En el 7º mes era el mes de Tisri, equivalente entre septiembre y octubre del calendario actual, entre septiembre y octubre. Entonces, a los 10 días del mes de Tisri, el día de la expiación, sonaba la trompeta del jubileo por todos los ámbitos de la tierra doquiera habitaran los judíos. Se oía el toque que invitaba a todos los hijos de Jacob a que saludaran el año de la remisión o el año del perdón de los pecados. En el gran día de la expiación se expiaban los pecados de Israel y con corazones llenos de regocijo el pueblo daba la bienvenida al jubileo. O sea, después del Yom Kippur, del día de la expiación, del día del juicio, después de eso comenzaba esa gran fiesta de jubileo, el año 50. Como en el año sabático no se debía sembrar ni cosechar y todo lo que produjera la tierra debía de considerarse como propiedad legítima de los pobres. Quedaba entonces libre ciertas clases de esclavos hebreos, todos los que no recibían su libertad en el año sabático, quedaban en libertad. Pero lo que distinguía especialmente el año del jubileo era la restitución de toda propiedad inmueble a la familia del poseedor original. Entonces, eso era la diferencia del año sabático que se realizaba cada 7 años en Israel. En cambio, en el año 50 del jubileo, un pobre que si se había quedado endeudado, había empeñado sus tierras, sus propiedades, eso sí ya los era devuelto en el año 50. Pero lo que distinguía especialmente el año del jubileo era la restitución de toda propiedad inmobiliaria a la familia del poseedor original. Por indicación especial de Dios, las tierras habían sido repartidas por suertes. Después de la repartición, nadie tuvo derecho a cambiar su hacienda por otro. Ya no, eso era lo que el Señor había destinado, tales manzanas, a qué propietarios iba a corresponder. Tampoco debía vender su tierra, a no ser que la pobreza lo obligara a hacerlo. Y aún en tal caso, en cualquier momento que él o alguno de sus parientes quisiera rescatarle esas propiedades vendidas, no por pobreza, no rematarlo, el comprador no debía negarse a venderla, tenía que venderla. Y si no se redimía la tierra, debía volver a su primer poseedor o a sus herederos en el año 50, en el año jubileo. Así era, así se evitaba de que haya mucha mendicidad en el pueblo de Israel. Y todo eso era un plan maravilloso de Dios para que no exista demasiada pobreza en la tierra de Israel. El año de jubileo era una cura para el egoísmo de los ricos y de los que estaban justamente oprimiendo a las personas menos favorecidas. El Señor declaró a Israel: la tierra pues no podrá venderse para siempre, ¿no? Porque mía es la tierra, porque ustedes son extranjeros y transeúntes para conmigo. Eso lo dice la palabra de Dios. Nosotros acá vivimos 50, 60 años, morimos, nuestras propiedades quedan para nuestros hijos. De final, nunca nos llevamos nuestras propiedades a la tumba, porque somos, como dice acá Levítico 25, 23, somos extranjeros y peregrinos en esta vida. Debía inculcársele al pueblo el hecho de que la tierra que se le permitía poseer por un tiempo pertenecía a Dios y que Dios era su único dueño legítimo, su poseedor original, y que Él quería que se le diera al pobre y al necesitado una consideración especial. Debía hacerse comprender a todos que los pobres tienen tanto derecho como los más ricos a un sitio en este mundo de Dios. Así es. Tienen derecho, tanto los pobres, los mendigos, el pordiosero, el que está tirado en la calle, tiene el mismo derecho de tener un pedazo de tierra, así como el rico posee grandes terrenos. Así, para Dios todos somos iguales, hijos de un solo Padre, de Adán y Eva. Entonces, tales fueron las medidas que nuestro Creador misericordioso tomó para minorar el sufrimiento e impartir algún rayo de esperanza y alegría en la vida de los indigentes y angustiados. Ahora, después que hemos entendido lo que era pues el jubileo, cada 50 años los esclavos quedaban libres, el que había vendido su terreno recuperaba su propiedad, la tierra descansaba también, no se sembraba ni cosechaba durante ese año, era declarado santo ese año, ¿no? Y uno se dedicaba a su núcleo familiar, todo eso. Hay una lección profética interesante y eso voy a leerlos
del libro Primeros Escritos, titulado un capítulo, Liberación de los Santos. Y ahí ustedes van a entender qué lección nuestro Dios quería darnos a los que habíamos de alcanzar los fines de los siglos, ¿no? Vamos a ver que eso es una figura de lo que va a suceder pronto. Muy bien, Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Está hablando justamente de una situación cuando el pueblo de Dios adventista está siendo perseguido justamente por no tener la marca de la bestia, por el papado, ¿no? Los que no aceptan el domingo como día de descanso legítimo. Entonces son perseguidos, se decreta la muerte para los 144,000, pero llega un día que es el día de la liberación del pueblo de Dios. Ahí justamente lo que Ellen White ya está hablando, este acontecimiento en el último año de la historia de este mundo. Se está trasladando en visión hasta el último año que viviremos en este mundo. Entonces, justamente ella se sitúa en ese año, en ese fin de año, para narrar lo siguiente. Van a escuchar. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. Con júbilo ya comenzaban a sentir esa alegría, ese gozo, ese júbilo, la víspera de un gran júbilo por la liberación del pueblo de Dios. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios, todo parecía haberse desquiciado, cesaron de fluir los ríos, aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras, pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto, la 7ª plaga, ¿no? Se abrieron los sepulcros, la resurrección especial, y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos de las tumbas para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Hermano, está más claro que el agua. Algo en especial va a comenzar entonces con la liberación del pueblo de Dios. Y vamos a verlo. Y sigue narrando acá, como ustedes ven aquí en las imágenes, ese mega maremoto. El firmamento se abría y cerraba en violenta conmoción. Las montañas se agitaban como cañas batidas por el viento, arrojando peñasco por todo el derredor. El mar hervía como una caldera y lanzaba piedras a la tierra. Al declarar Dios el día y la hora con exactitud de la venida de Jesús y conferir el pacto sempiterno a su pueblo, el sábado, el pacto eterno, pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaba por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo del labio de Jehová, y retumbaba por toda la tierra con el estruendo de horrísonos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban: ¡Gloria! ¡Aleluya! Estaban sus rostros iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malvados no podían mirarlo porque le ofuscaba el resplandor. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. Hermano, todas estas cosas se suceden cuando se derrama la 7ª plaga en el año 2031, cuando se culminan los 6,000 años de historia desde que entró el pecado en la tierra, hermano. Todos estos sucesos tremendos. Ahora acá está la frase importante. ¿Qué cosa comienza con el día de la liberación del pueblo de Dios? No desde la segunda venida de Cristo, porque desde la liberación del pueblo de Dios, que comienza el juicio a Babilonia, van a transcurrir 15 días hasta la segunda venida de Cristo. Y aquí está, hermano, textualmente como el lenguaje dice:
Entonces comenzó el jubileo durante el cual debía descansar la tierra. Mira bien claro, hermano. Entonces comenzó el jubileo durante el cual debía descansar la tierra. Entonces, ¿cuándo comienza el jubileo? No comienza con la segunda venida de Cristo. Empieza justamente con la séptima plaga, con el día de la liberación del pueblo de Dios. Así como en las fiestas de Israel, el jubileo, cuando tocaban las trompetas se anunciaba por toda la tierra. Entonces la séptima plaga es como tocar la trompeta, porque Dios tronará desde Sión. Cuando diga hecho está, cuando digo hecho está, ya comienza ese gran periodo del jubileo, tal como el lenguaje textualmente lo relata allí. Entonces, así como en el año 50 del jubileo recobraban libertad los esclavos, así también libertarán todos aquellos del pueblo de Dios que hayan sido tratados como esclavos, oprimidos, perseguidos. Entonces, cuando Dios diga hecho está, que está en Apocalipsis capítulo 16 versículo 17, hecho está, que sale una voz del gran trono de Dios, hecho está, entonces se declarará que comienza el jubileo, como Ellen White dice acá. Entonces comenzó el jubileo durante el cual debía descansar la tierra. Vi que los piadosos esclavos se alzaban triunfantes y victoriosos, quebrantando las cadenas que los oprimían, mientras sus malvados amos quedaban confusos, sin saber qué hacer, porque los impíos no podían comprender las palabras que emitía la voz de Dios. Hermanos, qué precioso pasaje para entender. Entonces, hermanos, es muy maravilloso esta profecía del jubileo, que en este párrafo, hermano, es el párrafo de oro, es una cita de oro del lenguaje. Qué precioso, hermanos. Y vamos a seguir leyendo. Justamente después del inicio del jubileo, que marca desde el inicio de la séptima plaga, cuando son liberados los que guardaron el sábado, justamente cuando Dios pronuncia el pacto eterno sobre los que vencieron la marca de la bestia y su imagen. Entonces comienza el gran jubileo, pocos días antes de la segunda venida de Cristo, porque de aquí ya comienza el periodo del juicio de Babilonia. Ellen White sigue narrando, es la continuación de ese párrafo donde habla que comienza el jubileo con la liberación del pueblo de Dios. Pronto apareció la gran nube blanca sobre la que venía sentado el Hijo del Hombre. Al vislumbrarse a la distancia parecía muy pequeña. El ángel dijo que era la señal del Hijo del Hombre. Cuando se acercó a la tierra pudimos contemplar la excelsa gloria y majestad de Jesús al avanzar como vencedor. Una comitiva de santos ángeles ceñidos de brillante corona le escoltaban en su camino. No hay lenguaje capaz de describir la magnificencia esplendorosa del espectáculo. Se iba acercando la viviente nube de insuperable gloria y majestad, y pudimos contemplar claramente la hermosa persona de Jesús. No llevaba ya corona de espinas, sino que ceñía su frente santa una corona de gloria. Sobre sus vestidos y muslos parecía escrito el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Su aspecto era tan brillante como el sol de mediodía, sus ojos como llama de fuego y sus pies parecían de fino bronce. ¿Se dan cuenta cómo menciona que el jubileo comienza poco antes de la segunda venida de Cristo? Es interesante, hermano. Entonces la liberación del pueblo de Dios marca el comienzo del jubileo y termina, pasan 1000 años todavía, porque la tierra tiene que descansar 1000 años. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga por tercera vez con la santa ciudad, la nueva Jerusalén, con todos los santos redimidos. Tremendo. Así es, hermano. Los 1000 años van a ser jubileo en toda la tierra. No va a haber habitantes, solamente Satanás con los malos ángeles caídos quedarán en esta tierra oscura, sin sol, sin luna, toda oscuridad por 1000 años. La tierra justamente tendrá que descansar, porque son 6000 años que el hombre no ha hecho descansar este planeta. Ni siquiera sus chacras, sus parcelas, no han podido hacerlo descansar. Año a año han ido cosechando, quemando para cosechar, todo. Y nunca la tierra ha descansado en cualquier parte del mundo, ni aquí en Perú, ni en Bolivia. Hermano, nunca. La gente es egoísta, solamente quiere ganar. Invertir, ganar. Pero no descansa. Por eso que ahora las tierras son malas, no tienen su fuerza como antes, donde producía buenos frutos, buenas papas, buenos camotes, tremendos frutos, papayas grandes.
Ahora es pobre la tierra. Hay otras tierras que ni siquiera ya ni sirven para cosechar, porque la tierra durante 6.000 años no ha tenido descanso. Entonces, los 1.000 años van a ser para que toda la tierra de todo el planeta pueda descansar y recuperar su fertilidad. Va a recuperar durante 1.000 años. Y Dios va a hacer milagros. Entonces prácticamente en 1.000 años se va a preparar la tierra para que cuando después de los 1.000 años Cristo venga por segunda vez, va a ser la tierra renovada, ya va a estar listo, fértil, y inmediatamente va a ser los cielos nuevos y la tierra nueva. Así es, así de maravilloso es. Hermanos, por eso que esto es justamente nuestra esperanza como cristianos, hermanos. Vamos a leer algo interesante aquí, en Génesis capítulo 6, sobre la maldad humana, haciendo justamente la narración del diluvio. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. O sea, no pedían la voluntad de Dios, sino que tomaron mujeres lo que deseaban. Bueno, esa me gusta, ¿por qué? Porque tiene buen cuerpo, bueno, ya me la agarro. Entonces, así eran los deseos malos, todo. Pero no consultaba, Dios mío, ¿será tu voluntad dicha mujer o dicho hombre para que sea mi pareja? No, de frente, lo que desearon, y eso fue causa de perdición. Versículo 3. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre. O sea, mi Espíritu Santo no va a estar en la tierra para siempre. Porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Esto tuve doble cumplimiento. 120 años, Noé predicó a los antediluvianos, ¿para qué? Para que se arrepintieran, ¿para qué? Para que una vez arrepentidos pudiesen entrar al arca de Noé y pudiesen ser salvos, hubieran podido entrar ahí en el arca, los que se arrepentían. Para eso Dios había hecho un arca, para que entrasen aquellas personas sinceras que se podían ser rescatados de las aguas. Pero no, se burlaron del mensaje de Noé, lo tildaron como fanático, rematado, etc. Entonces, Noé predicó 120 años y muchos no se arrepintieron. Hay algo importante y significativo que esto nos quiere enseñar. ¿Será solamente 120 años para la época antediluviana? ¿O también será algo cronológico, algo más amplio, de gran magnitud, un gran periodo de tiempo? Vamos a ver en hebreo qué significa 120 años. Nos vamos justamente ahí al punto 81-41. Año, ¿qué significa? ¿Será solamente un año de 360 días, 365 días? ¿A qué se está refiriendo? En Strong, en hebreo, en 81-41, año en hebreo significa shané, que significa anualmente, pero tiene otros significados. Ahí dice, definición, año, como una revolución de tiempo. Pero abajo es más interesante, dice definición, anualmente, año, consecutivo, edad, espacio, tiempo. O sea, cuando uno se puede referir a ese texto, cuando dice, mas serán sus días 120 años, se puede decir, mas serán sus días por espacio de 120 tiempos. Así de sencillo. 120 tiempos o 120 ciclos. Entonces es importante justamente saber este significado. Bueno, ahora ustedes pueden observar acá un cuadro que se titula Resumen de los 120 jubileos durante los 6.000 años desde la caída de Adán y Eva. Y esto es el segundo significado de los, mas serán sus días, ¿cuánto? 120 años. Pero lo indicamos que también se podría traducirse como serán sus días 120 tiempos o 120 ciclos, 120 periodos. Entonces, acá los 120 jubileos lo he dividido en 3 partes. 40, 40, 40 jubileos. Pero vamos a ver justamente los jubileos, que hay algo importante que sucede justamente en cada periodo. Y después lo vamos a explicar punto por punto, de la línea horizontal. En los primeros 40 jubileos, comienza con la caída de Adán y Eva. Luego, en el diluvio universal, justamente cuadran el 33 jubileos. El nacimiento de Abraham, en el 40 jubileo del gran periodo de los 6.000 años, o de los 120 jubileos. La liberación de Israel de Egipto sucede en el 50 jubileo.
La construcción del primer templo con Salomón sucede ahí en el 60 jubileo, prácticamente en la mitad del gran periodo de los 6.000 años o de los 120 jubileos se construye el primer templo de Dios de la mano con Salomón. Es interesante, justamente clavado en la mitad, el templo de Dios. En el 70 jubileo gobierna la reina Esther en Persia, la esposa de Asuero, del rey Asuero. Y el decreto de muerte para los judíos, esa historia que ya supieron que decretaron para el 13 de Adar, que debían morir todos los judíos en un solo día. Pero justamente se decretó que los judíos pudiesen defenderse. Y ese día prácticamente fue el día de la liberación para ellos. Y qué curioso, ocurre justamente en el 70 jubileo, haciendo alusión que en el comienzo del 7º milenio será la liberación del pueblo de Dios, después de los 6.000 años de historia del pecado, desde la entrada del pecado. Es interesante. Y en el 80 jubileo, así clavadita, al final del 80 jubileo, nuestro Señor Jesús da su vida por el hombre. Y es interesante, en el año 31 después de Cristo, hasta ahí ya transcurrieron 80 jubileos, o 4.000 años exacto, desde la entrada del pecado hasta el año 31 después de Cristo. Y de ahí tiene que transcurrir 40 jubileos más para que se cumplan los 6.000 años o los 120 jubileos. Termina 31 más 2.000, nos da el año 2031, donde termina o culmina los 6.000 años de historia o los 120 jubileos. 120 por 50 nos da 6.000 años. O sea, ciclo por jubileo es cada 50 años. Ahí está Levítico 25:11. Por eso, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, como ustedes pueden ver, está bien claro el gráfico. Entonces, como ya les expliqué este cuadro a manera resumida, ahora lo voy a explicar en detalle lo siguiente. Vamos a ver punto por punto, a ver, pero así breve nada más. Hemos visto que justamente el diluvio universal clava en el 33 jubileo. ¿Por qué? Ahí pueden ver en la columna A, esto fue hecho un cuadro de Excel, en una hoja de cálculo. Solamente acá he tomado pantallazos para ver de una manera más grande, ¿no? El diluvio ocurre entre el año 1601 y el año 1650. Desde la caída, acá no estamos partiendo desde la creación, porque desde la creación hasta la caída de Adán estaban en otro contexto de tiempo, estaban en el tiempo de la eternidad, porque tenían una vida santa. Entonces, estamos contando a partir desde la caída de Adán. Por eso, entre el año 1601 y 1650 corresponde al periodo del jubileo 33. ¿Y qué sucedió? El diluvio ocurre a los 1623 años desde la entrada del pecado. Por eso que se considera el jubileo 33. Y yo lo digo porque esto es algo muy curioso. Nuestro Señor Jesús dio su vida por el hombre en el año 33, a su edad de 33 años. Murió en la cruz a la edad de 33 años, específicamente 33 años y medio, pero aún los 33 años y medio está dentro del periodo de los 33 años, del cumpleaños 33. Entonces, Cristo dio su vida por el hombre a la edad de 33 años. ¿Y el arca de Noé qué representaba? El arca de Noé representaba justamente salvación para todos aquellos que con sinceridad se hubiesen arrepentido. Pero de todas maneras se salvaron 8 personas. 8 se salvaron, Noé y su familia. Entonces el arca representa a Cristo. Por eso es interesante relacionar esto con el plan de redención, con la vida del Mesías, ¿no? Es interesante. Ahora otro. En el jubileo 40, que es entre el año 1951 y el año 2000, ¿qué sucede en el 40º jubileo? Abraham nace a los 1975 años desde la entrada del pecado. Así es, hermano. Ya eso ya se ha sumado. Eso está totalmente claro y contundente. Abraham nace a los 1975 años desde la entrada del pecado. Y los 1975 años están dentro del periodo desde 1951 al año 2000 desde
la caída de Adán, pero clava justamente en el jubileo 40. Pero es interesante que justamente hasta el año 2000 de la caída de Adán nace el padre de nuestra fe, el patriarca, cuyo descendencia es el pueblo de Israel, del cual nosotros pertenecemos al Israel espiritual, pero justamente clavado. Otro, el jubileo 50, que es desde el año 2451 hasta el año 2500. ¿Qué sucede? ¿Qué hecho interesante? Israel es liberado de Egipto a los 2480 años desde la entrada del pecado. Los 2480 está insertado dentro del periodo del 2451 al 2500, en el 50 jubileo. Hermano, es interesante. ¿Por qué da 50? ¿Y por qué es relevante esto? Hermano, ya hemos estudiado día que cada jubileo era cada 50 años en el pueblo de Israel. Y acá Israel justamente liberado de Egipto en el 50 jubileo. Es interesante, hermano. Un paralelismo tremendo, hermano. 50 jubileos con cada 50 años de jubileo normal que tenía el pueblo de Israel. O sea que prácticamente acá nos da a entender que 50 jubileos es equivalente a 50 años. Más claro no puede ser, hermanos. Interesante. Muy bien, ahora entramos en el jubileo 60. Algo interesante. El templo de Salomón comenzó a construirse desde los 2960 años desde la entrada del pecado. Los 2960 están clavados desde el 2951 al año 3000 desde la caída de Adán. Pero da justamente la mitad del gran periodo de los 120 jubileos de los 6000 años. ¿Qué sucede en el jubileo 70? En el año 474 a.C., los judíos son liberados de la muerte por la reina Esther a los 3496 años desde la entrada del pecado. Los 3496 están dentro del rango 3451-3500 años desde la caída de Adán, que corresponde al jubileo 70. Es interesante, ya lo expliqué de antes. Ahora, el hecho más trascendental, el jubileo 80, que está desde el rango 3951 al año 4000. Cristo nace en el 4 antes de nuestra era, a los 3967 años desde la entrada del pecado, y muere en el año 31 a los 4000 años desde la caída de Adán. Entonces, justamente cuando se termina de cumplir los 4000 años, se termina de cumplir también el jubileo 80. Cristo muere exactamente, justamente cuando está terminando el jubileo 80. Eso es. ¿Y qué sucedía cuando el primogénito al octavo día se circuncidaba? Se circuncidaba el primogénito para que sea consagrado a Dios como pertenencia a Dios. Era un símbolo del Hijo de Dios, del primogénito, los primogénitos del pueblo de Israel. Justamente, Cristo dio su vida en el jubileo 80, hermano. Bien claro está la profecía, exacto. Y ahora, para terminar esta parte, los años desde la caída de Adán. Justamente, en el jubileo 120, cuando Dios dijo, mas será su día 120 años o 120 tiempos, ¿qué sucede? Está desde el rango 5951 al año 6000. ¿Qué sucede finalmente? El retorno de Cristo al final de los 6000 años, en el año 2031, y el planeta entra en jubileo milenial, como tal los leí la cita de Ellen White. Así es, hermanos, esto está bien claro. Ahora vamos a ver sobre el falso jubileo, hermano. Después de haber entendido este gran cronograma de Dios, este gran cronograma profético a través de los jubileos, vamos a ver cómo el anticristo está haciendo un falso jubileo y está vendiendo este engaño gratuitamente a toda la humanidad, hermano. El Laudato Si, la encíclica papal, dice acá, es un documento del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, hermano.
el año aniversario especial de Laudato Si, desde el 24 de mayo del 2020 hasta el 24 de mayo del 2021, hermano. Y este año especial, de aniversario especial de la encíclica, donde habla sobre el domingo y el medio ambiente, hermano, va a terminar este mes de mayo, de aquí a 24 días, hermanos. Estemos preparados para todos los sucesos que va a ocurrir. Pero vamos a encontrar acá algo interesante, hermano, y vamos a leer rápidamente, porque es algo interesante que debemos justamente entender, porque siempre Satanás plagia todo lo de los planes de Dios para llevarlo a su terreno del engaño. Dice así este documento del Dicasterio del Vaticano. El 24 de mayo del 2015 se publicó la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, un hito que llamó la atención del mundo hacia el estado cada vez más precario de nuestra casa común, del planeta. Está hablando de que el planeta está en un caos ambiental, ¿no? 5 años más tarde, o sea, el 2020, la encíclica parece más pertinente que nunca. Las varias grietas que se observan en el planeta que habitamos son demasiado evidentes desde el deshielo de los casquetes. Esto está hablando el Papa Francisco, lo ha escrito esto. Son demasiado evidentes desde el deshielo de los casquetes polares en el Ártico hasta los incendios en la Amazonia, desde los fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo hasta la disminución sin precedente de esa biodiversidad que sustenta toda la trama de la vida y han causado graves daños en muchas partes del mundo. Acá, como siempre, el Papa se está quejando de que todos los seres humanos, todos los habitantes, somos culpables justamente del calentamiento global, de la contaminación del medio ambiente, etc., ¿no? ¿Cómo podemos responder a la pregunta que el Papa Francisco nos plantea? ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Esto está justamente en el Laudato Si, artículo 160. Las comunidades más pobres son las primeras víctimas de la actual degradación ecológica y ya no podemos permanecer indiferentes ante el clamor de la tierra y el clamor de los pobres, cada vez más desesperados. Clamor de la tierra, está hablando de que la tierra tiene que descansar, y el clamor de los pobres para que dejen de ser pobres. Interesante. Ahora otro. El hecho de que el 5º aniversario, o sea, el año 2020, el año pasado, justamente, curiosamente, en la época de la pandemia, mira lo que escribe: el hecho de que el 5º aniversario de la encíclica coincida, oh, qué casualidad, que coincida con otro momento crítico, el de una pandemia mundial, hace que el mensaje profético, mira, o sea que se está declarando que el Papa Francisco es un profeta, prácticamente es el falso tercer Elías, hace que el mensaje profético de la Laudato Si sea aún más significativo. La encíclica constituye una guía moral y espiritual para la creación del nuevo paradigma de un mundo más solidario, fraterno, pacífico y sostenible. Esta crisis, mira, justamente él dice, esta crisis es una oportunidad única, o sea, la crisis de la pandemia es una oportunidad única para transformar la destrucción que nos rodea en una nueva forma de vivir, unidos en el amor, la compasión y la solidaridad, y una relación más armoniosa con la naturaleza, nuestra casa común. Está hablando del nuevo orden mundial, hermano, aquí. La COVID-19 ha manifestado claramente lo profundamente conectados e interdependientes que estamos todos. Entonces esto ha sido causado, hermano, lo de la pandemia del COVID-19. Todo lo está llevando al terreno, a favor del terreno del papado. Entonces, para comenzar a pensar en el mundo que vendrá después de la COVID, necesitamos un enfoque integral, dado que todo está íntimamente relacionado y los problemas actuales requieren una mirada que tenga en cuenta a todos los factores de la crisis mundial. Aquí está, hermanos, lo que les quería presentar. Para destacar la importancia de la Laudato Si en este periodo crucial, el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral ha establecido, acá está su decreto, que desde el día 21 de mayo del 2020 hasta el 24 de mayo del 2021 se celebre un año especial de aniversario de la Laudato Si. Aquí está resaltado, hermano. Así que este año especial de Laudato Si va a terminar este 24 de mayo. Estoy hablando de este año, hermano, 2021. Durante este año y el decenio sucesivo, o sea, es decir, 10 años más, hasta el 2030, ¿ya? Porque esto lo estaba hablando en el año 2020. O sea, ¿qué está apuntando? A la Agenda 2030.
Durante este año y el decenio sucesivo, dispongámonos a vivir juntos una experiencia de verdadero kairos, que se traducirá en un tiempo de jubileo para la tierra. Hermanos, o sea que el Papa, mediante esta encíclica Laudato Si y mediante su agenda de la ONU del 2030, hermanos, está trabajando para imponer el jubileo mediante el cuidado de la casa común, mediante la ley dominical, hermanos, para que el 2030 comience el gran jubileo de la tierra, el 2030. Así es, hermano, así más claro no puede ser, hermano. Así está trabajando este papado. Lo voy a repetir la lectura. Durante este año, o sea, 2020, y el decenio sucesivo, o sea, hasta el 2030, dispongámonos a vivir juntos una experiencia de verdadero kairos que se traducirá en un tiempo de jubileo para la tierra. Hermanos, ¿quién va a ser el verdadero jubileo? ¿Dios o el papado, el hombre? Es interesante. Y acá la lectura no termina. Se traducirá en un tiempo de jubileo para la tierra, para la humanidad y para todas las criaturas de Dios. Está hablando ya en forma general. Para la tierra, para la humanidad y para los animalitos. El año de aniversario comenzará con la semana Laudato Si 2020 a partir del 16 de mayo y proseguirá con varias iniciativas conjuntas realizadas con un claro énfasis en una conversión ecológica en acción. Todo el mundo está invitado a participar en la celebración de este aniversario. La urgencia de la situación requiere respuestas inmediatas, holísticas y unificadas en todos los niveles, local, regional, nacional e internacional, centrándose especialmente en las comunidades de base. El dicasterio apunta a un movimiento popular que genera toda nación, tribu, lengua y pueblo, como dice Apocalipsis 3, hermano. Movimiento popular y a una alianza de todas las personas de buena voluntad, como el Papa Francisco nos recuerda. Todos podemos colaborar como instrumento de Dios para el cuidado de su creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades. La siguiente es una lista abierta de iniciativas propuestas para la celebración del año aniversario especial de la Laudato Si, etcétera, etcétera. Así es, hermano, bien claro. O sea que ellos están apuntando a establecer un jubileo humano, prácticamente el falso reino de Dios con la venida de Satanás, haciendo pasarse por Cristo en el año 2030. A eso apunta la agenda 2030, a que Satanás venga haciéndose pasar por Mesías, para que Satanás disfrazado de Cristo diga: comienza el jubileo, hará justamente descender fuego del cielo a la tierra para engañar a los moradores de la humanidad, a todo el planeta, para decir que con él se inaugura el reino de Dios, con él se inaugura el jubileo. Se están adelantando un año para la verdadera venida de Cristo, que es el año 2031. Así es, hermanos, más claro no puedes ver. Ahí, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible para su jubileo, el falso jubileo, que es la agenda del diablo. En cambio, la agenda de Dios 2031, Maranata, Cristo viene pronto, hermano. Vamos a terminar, hermanos, después de haber atendido este tema de su humilde servidor, para que esto, hermano, puedan compartirlo con los demás, este mensaje, hermano. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por el mensaje que nos has permitido estudiar y estar preparados, Señor, para todo lo que se está tramando, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, pase lo que pase, aún vengan zarandeos, miles de zarandeos, Señor. Ayúdanos a continuar con tu mensaje, que es lo que toca. Ayúdanos, Señor, danos fuerza para poder comunicar a las demás personas que tú, Señor, has planificado todo y el diablo rastrero, como siempre, se quiere adelantar para impedir tu segunda venida. Pero sabemos que va a perder. Pero de todas maneras, a tu pueblo de Dios afecta moralmente. Ayúdanos a estar firmes y fuertes. Gracias, Dios mío, todos estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz sábado y una feliz semana para otros países. Dios los bendiga mucho y sigamos adelante en la obra, hermanos. No paremos, aunque se desplomen los cielos. Sigamos adelante dando el mensaje de nuestro Dios. Bendiciones, bye, un abrazo para todos.